vemos en la consulta de día a día, ¿verdad? Las clases que le estoy dando, pues realmente son las consultas que con más frecuencia nosotros como pediatras dermatólogos son las que más nos consultan. Entonces, pues estos son los temas que vamos a ir tocando para que ustedes, pues al final puedan, pues aprender, identificar y también, pues en algún momento, si se les traban las carretas o ustedes ya tienen alguna duda diagnóstica, pues referirlo oportunamente con el especialista. Entonces vamos a empezar con lo que es la dermatitis del área del pañal, pues ya conocida por muchos de ustedes. Pues los objetivos de la clase del día de hoy pues van a ser básicamente describir la descripción de la fisiopatogenia. Vamos a dar la clasificación y las formas clínicas. Vamos a describir también los principales diagnósticos diferenciales y pues la prevención y lo que los interesa pues también que es la terapéutica. Vamos a cualquier duda o alguna situación que ustedes quieran comentar o preguntar sin ningún problema, pues me pueden interrumpir y podemos solventar ahí su pregunta o su duda. Bueno, entonces sabemos pues que realmente la dermatitis del área del pañal es una dermatosis que afecta el área del pañal. Esta, pues, al final puede ser, básicamente por causas por el uso del pañal, valga la redundancia, ¿verdad? Que es la dermatitis del pañal irritativa y de contacto alérgico, que puede ser esta de dos clases, ¿verdad? La del uso del pañal, que es ya sea por dermatitis irritativa o de contacto alérgico. Y la segunda que puede ser exacerbadas por el uso del pañal. Ejemplo, que pueden ser ya algunas de base que puedan ser como la psoriasis, las dermatitis seborreicas o la dermatitis atópica. Y la otra, pues, son las que son independientes del uso del pañal. Dentro de estas entran la cistiocitosis de células de Langerhans y la acrodermatitis enterohepática. La dermatitis irritativa viene siendo la forma más frecuente. En general, cuando hablamos de dermatitis del pañal, nos estamos refiriendo básicamente a la dermatitis irritativa. La dermatitis irritativa de contacto viene siendo el 25 o representa el 25% de las consultas dermatológicas durante el primer año de vida. Esta es como pues la forma más predominante y esta es una dermatitis localizada exclusivamente en el área del pañal y viene siendo más frecuente entre las edades de los 9 a 12 meses epidemiológicamente. Esta pues puede causar un malestar significativo y esta pues también puede predisponer a infecciones secundarias. Solo el 5% de estas pues al final vienen siendo dermatosis graves, así que es muy poco el porcentaje de estas que son pues dermatosis severas. Pues ya hablando de la fisiopatogenia de la dermatitis atópica, pues podremos decir que la dermatitis del área del pañal pues tiene una combinación entre factores físicos y bioquímicos que están involucrados en la fisiopatogenia. Pues ya está más sabido que uno de los predisponentes pues viene siendo la orina, el contacto de la orina y las heces con el área de la piel del área del pañal, que vienen siendo los dos principales disparadores de estas dermatosis presentes en esta zona, ¿verdad? Entonces, en el caso de la orina, pues cuando existe
el contacto directo con la piel, pues existe un exceso de hidratación, va a existir una cantidad importante de urea. Esto va a desencadenar o va a llevar hacia una maceración del estrato córneo, y esto pues al final va a llevar a una alteración de la función de la barrera cutánea. Y pues al existir una alteración en la función de la barrera cutánea, pues esta piel va a ser más predisponente a que ingrese o a la penetración de irritantes y de microbios, que al final pues va a provocar pues la irritación cutánea, ¿verdad? Entonces, todo, como se dan cuenta, es una cadena, ¿verdad? De cosas que una lleva hacia otra, que al final, pues, lo que nos va a llevar es a la irritación cutánea. Y esto, pues, ocurre también por el contacto también con las heces. Pues, en el caso de las heces, sabemos que va a existir una cantidad importante de ureasas. Esto, pues, va a incrementar el pH de la piel, y pues también otros compuestos también presentes en las heces que están muy elevadas, aparte de las ureasas, son las lipasas, las proteasas, y pues estos al final harán lo mismo, que van a hacer que se incremente el pH de la piel. Esto pues al final, al existir un incremento del pH, pues obviamente también va a existir una mayor irritación, también el incremento del calor, con lo que va a llevar a una proliferación microbiana, ¿verdad? Y otra, el incremento también del pH de la piel también nos va a llevar a una degradación lipídica y proteica, que esto pues al final nos va a llevar lo mismo que ocurre con lo de la orina, ¿verdad? A una alteración de la función cutánea, a la penetración de los irritantes de microbios, y pues al final también una irritación cutánea, ¿verdad? Entonces, al final, pues como se dan cuenta, la orina y las heces, pues viene siendo lo más irritativo, viene siendo como este disparador que va a alterar la función de la piel, que la va a alterar, que va a hacer que al estar alterada ingresen estos patógenos, y por ende toda la irritación cutánea ya vista en la dermatitis del área del pañal. La dermatitis de contacto irritativa, pues realmente esta es una dermatosis o una dermatitis que afecta por lo general superficies convexas, respetando lo que son los pliegues. Esta puede afectar solo el área perianal, como se ve pues aquí en esta fotografía, ¿de acuerdo? Que si se dan cuenta, pues es una dermatosis tipo en B, que se llama, que es cabalmente solo donde está en contacto la piel con el elástico del pañal, y las ingles por lo general están respetadas. En estas dermatosis o dermatitis de contacto irritativa pueden existir manifestaciones desde leves hasta severas. En la clínica, pues existe desde un eritema intenso, como en esta fotografía de aquí. Pueden existir también pápulas, pueden haber erosiones, úlceras y nódulos, ¿verdad? Entonces, esta ulceración es bien muy frecuente en este tipo de dermatitis irritativa de contacto, y que también hacen unas lesiones tipo sacaucaos. Dentro de las formas crónicas y severas que podemos encontrar dentro de la dermatitis del área del pañal, están las dermatitis papuloerosiva de Jacquet. Esta es una dermatosis pues, donde se van a observar úlceras y erosiones con bordes sobreelevados. También existe la otra clase de dermatosis conocida como la dermatitis pseudoverrugosa. Esta se da más en niños más grandes y pacientes pues que tienen alguna patología de base como una incontinencia urinaria
o que presentan un escurrimiento fecal. Esta pues es una dermatosis donde van a existir pápulas y nódulos de aspecto verrugoso. He ahí pues el nombre de la dermatitis. Y la otra, también otra forma crónica presentada también es el granuloma glúteo infantil, que realmente la etiología es poco clara y esta pues en algunos momentos o se tiene una hipótesis que se ha asociado al uso de corticoides fluorados. Pues estas lesiones por lo general se manifiestan por nódulos rojos, purpúricos con superficies convexas. Y pues al final, como todo, todas las dermatosis presentadas en el área del pañal pues tienen una complicación común que es la sobreinfección, ya sea por cándida o bacteriana, derivada pues como vimos en la gráfica anterior, a la pérdida de la función de la última capa de la piel, que es la protección contra los agentes externos. Estas son unas fotografías donde podemos ver pues la dermatosis que describimos anteriormente. Entonces, como ven, pues existen esta que es como fórmula granular, como un granuloma. Esta es la de pseudo verrugosa que da como la apariencia como que fuera verrugas. Y esta la pápula erosiva de Jacquet que también tiene una forma en B inversa y que esta pues al final la clínica nos ayuda a que están respetados los pliegues. La dermatitis de contacto alérgica, existe esta dermatosis que también se ve mucho y que esta pues al final es una afectación de las áreas de contacto de la piel con el elástico del pañal. Esta también puede desencadenarse por el uso de toallitas húmedas de limpieza y agentes tópicos que contengan como parabenos, lanolina o neomicina. Clínicamente, esta es una dermatosis que se caracteriza por una placa eritematosa donde pueden existir vesículas, las cuales son pequeñas que se destachan y que lo que lleva a una erupción eczematosa y que pues esta es muy delimitada en el área donde está en contacto con el elástico, cosa que del resto de la piel está respetada. Esta se le conoce como una dermatitis de Lucky Luke, que cabalmente pues está dada en los flancos, como se ve ahí en la fotografía. Los diagnósticos diferenciales de la dermatitis del área del pañal, pues podemos diferenciarlas de dermatosis inflamatorias, de dermatitis infecciosas, metabólicas, neoplásicas o de otras. Por lo general, también una de las que tenemos como diagnóstico diferencial, siendo las más frecuentes también dentro de las inflamatorias, están las dermatitis seborreicas. Esta es una dermatosis que se presenta en los primeros meses de vida. Esta resuelve entre los 6 y 9 meses. Aquí el diagnóstico es porque también se ven afectadas otras áreas del cuerpo, no solo el área del pañal, sino también puede verse afectada la cara, el cuero cabelludo, el área del pañal y otros pliegues de la piel. Y es muy raro que se presente en tronco y extremidades. Por lo general, estas zonas, o como ven, son áreas donde existe una mayor cantidad de glándulas sebáceas que son productoras de sebo y por ende de sudor, y que pues ahí es donde se ven como las áreas más afectas. Clínicamente, la dermatitis seborreica es una dermatosis que se caracteriza por escamas untuosas de color gris, amarillentas, sobre una base eritematosa, donde existe un prurito leve o nulo.
La regresión, pues, que se produce en pocas semanas, en algunos casos, pues, se requiere de algún tipo de tratamiento para solventar un poquito estas escamas. La otra, el otro diagnóstico diferencial que también tenemos que, pues, diferenciarla de la dermatitis del pañal como tal, es la dermatitis atópica. Recordemos que la dermatitis atópica raramente afecta a la zona del pañal. Si se recuerdan, en la clase anterior del día viernes hice el comentario, sobre todo en lactantes, que esta área en estos niños está respetada y esta se deriva o es secundaria derivado a la humectación que la orina les da en estos pacientes. Esta dermatosis pues es una erupción muy similar a la dermatitis del pañal irritativa, pero esta pues es más crónica y también como en el caso de la dermatitis seborreica, esta también es otra de las que se ve acompañada o también vamos a ver zonas de eczema en otras zonas fuera del área del pañal, ¿verdad? Como puede haber mejillas, puede haber en otras partes del cuerpo y por lo general es bien importante aquí, como hablábamos en la dermatitis atópica, que esto es como el signo patognomónico, ¿verdad? Que es el prurito. Entonces, cuando exista prurito y eczema, siempre tenemos que pensar en dermatitis atópica. La otra dermatosis muy frecuente y que también puede confundirnos con dermatitis del área del pañal, que es la psoriasis del pañal, o es la conocida como la psoriasis inversa, que es cuando la psoriasis se ve única y exclusivamente en la zona del área del pañal. Estas son placas eritematosas que son bien delimitadas con compromiso de peligro. Estas lesiones pues son crónicas y por lo general son muy resistentes al tratamiento y tenemos que buscar de igual forma como en esta, pues buscar lesiones en otros sitios. Por lo general la psoriasis se ven muy afectadas las áreas de pliegues, la zona del ombligo y también las áreas retroauriculares que también pueden orientarnos a una psoriasis del pañal. La dermatitis candidiásica, muy conocida por todos, ¿verdad? Esta pues viene siendo la causa primaria o es una complicación secundaria a una dermatitis irritativa. También se ve muy, ¿cómo se llama? Muy asociado cuando existe un antecedente de una ingesta de antibióticos o antecedentes de diarrea también. Siempre hay que pensar en dermatitis del pañal que no resuelve en 2 a 3 días. Y esta también puede asociar a candidiasis oral, porque también es importante cuando veamos candidiasis en el área del pañal, siempre pues en el examen físico evaluar lo que es la cavidad oral para ver también si no hay pues afectación de lo que es la lengua o el famoso muet, ¿verdad? Las candidiasis, la candidiasis persistente y refractaria puede ser un indicador también de diabetes mellitus tipo 1 en algunos pacientes. Candidiasis mucocutánea crónica también puede ser un indicador de una inmunodeficiencia subyacente, ¿verdad? Entonces también siempre pensar en estas dermatitis del área del pañal que son muy repetitivas, que no ceden ni con los tratamientos, siempre tenemos que también pensar en una inmunodeficiencia. Clínicamente, pues las lesiones candidiásicas es una dermatosis, ¿verdad? Que son placas eritematosas de color rojo brillantes, con bordes netos geográficos y característicamente tienen una escama muy fina
Esta, por lo general, ¿verdad? Y lo que a veces también nos hace mucho el diagnóstico es que hay compromiso de pliegues y de superficies convexas. Existen pues también las llamadas lesiones satélites, que son pápulo-pústulas que pueden estar alrededor o como tipos satélites en la lesión primaria. La otra entidad que es la dermatitis perianal estreptocócica, esta se da sobre todo por el estreptococo beta hemolítico, el grupo A. Esta es una dermatosis que es básicamente que es un eritema a nivel perianal, el cual es persistente. Existe es un prurito y un ardor. En este caso, pues por lo general los pacientes pues, refieren un dolor durante la defecación derivado al eritema presente ahí. Y esta pues puede existir afectación de otras áreas intertriginosas. El impétigo ampollar también pues es algo que se puede confundir con una dermatitis del área del pañal. Sabemos que el impétigo está dado por el estafilococo aureus y en este caso vamos a encontrar clínicamente ampollas, las cuales son flácidas que dejan áreas denudadas. Otras patologías causadas por el estafilococo aureus y que también pueden estar delimitadas en el área del pañal están las foliculitis, los forúnculos, las dermatitis perianales y las pustulosis. Tenemos que pues diferenciar también de otras enfermedades que pueden ser por transmisión materno-fetal o que pueden ser adquiridas también, como es la sífilis congénita, que estas pues por lo general les pueden dar una dermatosis como de aspecto que condilomas planos en el área genital, con presencia de dermatosis a nivel de palmo plantar y tronco. Y en estos casos, pues estos pacientes son pacientes que también tienen compromiso sistémico. Otros diagnósticos diferenciales, pues, y es muy frecuente en nuestro medio, que es la escabiosis. Esta parasitosis, ¿verdad? Que es una dermatosis muy generalizada, que también puede afecta la zona del área del pañal y que también se puede confundir con una simple candidiasis, pero también tenemos que pensar en estos casos las escabiosis. En el área del pañal, sobre todo en hombres, a nivel de la bolsa escrotal, podemos ver nódulos posescabiósicos, que son pápulas, que son unas pápulas eritematosas y que son pronunciadas en toda en lo que es la bolsa escrotal y cabalmente son nódulos posescabiósicos. Por eso también es importante el interrogatorio para ver si no tiene antecedente de haber pasado la escabiosis. El virus del papiloma humano también. Recuerden que también se puede dar a nivel de la zona del pañal, los moluscos contagiosos y el herpes simple, que también es otro virus también que es muy frecuente y que puede confundirse con otras entidades. Y pues obviamente el VIH, como hablábamos, ¿verdad? Siempre pensar en una inmunodeficiencia en pacientes con dermatitis del área del pañal severa, que pueda existir con complicaciones por sobreinfección y que no ceden con tratamientos convencionales. La acrodermatitis enteropática, como sabemos, es una enfermedad autosómica recesiva derivada a una mutación en el gen SLC39A4, el cual este gen modifica una proteína transportadora de zinc, por lo que estos pacientes pues van a desarrollar síntomas unas semanas pocas después del destete. Esta, pues, bien, la acrodermatitis enteropática es una dermatosis exudativa, la cual es perioficial, acral, con presencia con los pacientes que tienen alopecia y van a existir también diarreas muy persistentes.
Este tipo de pacientes tienen lesiones también a nivel del área del pañal, las cuales van a ser eritemato vesico erosivas, ¿verdad? Entonces, siempre pensar también en una posible acrodermatitis, sobre todo cuando hay este tipo de lesiones muy, muy severas a nivel perioficial y a nivel del área del pañal, como lesiones exudativas. Y pues obviamente aquí el tratamiento es el zinc, ¿verdad? Ya que estos pacientes pues tienen deficiencia de zinc que hace que presente este tipo de dermatosis. La histocitosis de células de Langerhans, esta es una enfermedad infiltrativa que afecta a uno o más tejidos. Esta en la piel se presenta como una erupción seborreica del área del pañal. Esta sí tiene afectación de las ingles y la cual es refractaria a tratamiento tópico. En esto, pues vamos como les dije anteriormente, pues existe compromiso de pliegues, de cuero cabelludo y del tronco. Clínicamente, pues se manifiesta como pápulas eritemato amarronadas infiltrativas que existe un compromiso purpúrico asociado a erosiones. En estos pacientes, pues son pacientes que también tienen compromiso sistémico, donde pues, tenemos que investigar si hay compromiso óseo, linfático, a través de la médula ósea, o también puede haber compromiso hepático o a nivel de hipófisis. En estos pacientes, pues se requiere la realización de una biopsia de piel para el diagnóstico y siempre también es otra de las entidades que tenemos que pensar en cuando existe dermatitis del pañal que no responde a tratamiento. La milaria y la sudamina, pues es algo bien frecuente que puede también causar dermatosis en el área del pañal. Esta se da como resultado del calor y la humedad que se ocasiona en el área del pañal. En esto, pues implica disminuir el calor y la humedad para ventilar el área del pañal, con lo que mejoran este tipo de paciente. Tenemos que pensar también en pacientes que vemos lesiones en el área del pañal, siempre lo que es el maltrato infantil. Y en estos casos, cuando vemos en el área del pañal algunas lesiones purpúricas inexplicables o lesiones tipo hematomas, que incluso que nos pueda llevar a pensar en quemaduras por inmersión. Por eso es bien importante pues el examen físico completo y una buena interrogación para este tipo de ¿cómo se llama?, de patologías. La orientación diagnóstica, pues básicamente vamos a hacer dentro de nuestras preguntas, ¿verdad? O nuestra entrevista, el tiempo de evolución, ¿verdad? Importante, desde cuándo es que presenta. Vamos a interrogar acerca de las áreas que están involucradas y sobre todo otros hallazgos inflamatorios, pensando en todas las otras patologías que nos puedan dar lesiones en el área del pañal, como ya describimos, ¿verdad? Las dermatitis atópicas, las psoriasis, todas las otras inflamatorias que nos puedan ir orientando a otros hallazgos, como lo que hablábamos, ¿verdad? La dermatitis atópica, la psoriasis o dermatitis seborreica. En el tiempo de evolución, pues también vamos a ver síntomas sistémicos, ¿verdad? Vamos a preguntar si han tenido diarrea, si han tenido otras sintomatología asociada que nos pueda ir orientando a la causa que presenten las dermatitis del área del pañal. Vamos a interrogar también acerca de la higiene del área del pañal, cada cuánto lo hacen, con qué frecuencia lo hacen, qué utilizan para la limpieza, si usan jabones, si usan toallas higiénicas, si usan pañal de tela o si usan pañal descartable y como hablábamos, la frecuencia de los cambios, ¿verdad?
Y también es importante pues ver si está asociada con el destete o la introducción de nuevos alimentos, ¿verdad? Entonces por ahí se puede asociar algún tipo de alergia alimentaria o que nos pueda orientar a otra cosa. Entonces, como siempre, pues una buena interrogación nos puede llevar casi a un 90% del diagnóstico. Dentro de la prevención y tratamiento, pues en cuanto a los cuidados de la piel y del área del pañal, pues es importante recalcar a los papás en los cambios frecuentes del pañal. Recordar que por lo menos en los recién nacidos es cada 2 horas y cada 4 horas en mayores para disminuir la exposición a los irritantes como la orina o las heces. Es importante, ¿verdad? Airar la zona del pañal. Yo siempre, pues, doy ahí esa sugerencia de que por lo menos una vez al día, en algún momento, le quiten el pañal al bebé y lo dejen sin pañal para que se pueda ventilar esta área. Hay que mantener bien limpia y sobre todo seca para evitar la humedad en esta área. Utilizar el uso de pañales absorbentes, la limpieza suave con agua tibia y secar sin frotar para evitar la maceración de esta piel. Hay que mantenerla limpia y seca y hay que utilizar higiene con productos oleosos. Recordar que en esta área no debe utilizarse productos con derivados de alcohol, evitar el lavado excesivo para no barrer la grasita natural de la barrera cutánea que protege contra agentes externos y sobre todo la no utilización de jabones irritantes, sino la utilización de jabones neutros o jabones Simdet. Dentro de los tratamientos, pues como sabrán, pues está la utilización de pastas o pomadas. Como sabemos, pues estas actúan como una barrera disminuyendo el contacto entre la piel y los irritantes como es la orina, las heces y la humedad. Y esta pues también disminuye la pérdida transepidérmica de agua y esta pues debe de aplicarse con cada cambio de pañal. Por lo general, pues lo que más se conoce pues es el óxido de zinc como el que se utiliza como pues la más conocida como la pasta al azar y esta pues pueden haber otros vehículos asociados como es la lanolina, la vaselina y hay otros ingredientes actualmente en uso como es el dexpantenol y la dimeticona. Siempre es importante, pues si a pesar de todo lo que ya les he dicho en cuanto al cambio de frecuente, en cuanto a la limpieza, en cuanto a la utilización de pasta al azar, pues si en 3 días no vemos respuesta, pues siempre tenemos que reconsiderar primero el diagnóstico y tenemos que considerar ya la utilización de antimicóticos tópicos como clotrimazol o el miconazol. El uso de corticoides pues es algo controvertido. Realmente solo está indicado en algunos casos graves y casos donde no exista una respuesta a tratamiento. Estas pues se podrían utilizar corticoides de baja potencia como una hidrocortisona al 0,1% o una desonida. Esta pues con la finalidad de reducir la inflamación. Esta pues como todo debe de ser bajo estricta supervisión médica y debe utilizarse o indicarse por periodos cortos, no más de 5 días, ¿verdad? Mejor si es el menor tiempo posible y por lo general se puede prescribir de 1 a 2 aplicaciones diarias. Recuerden que en el área del pañal pues no es permitido la utilización de corticoides de mediana o alta potencia derivado a los efectos adversos locales y sistemáticos que pueden ocurrir
como es el síndrome de Cushing iatrogénico, que es bien frecuente. Hay muchos pacientes que ustedes sabrán que hay algunos pacientes que utilizan incluso como pasta al azar las cremas triples, ¿verdad? Como el Clotiplex y todo estos, pues he tenido muchos casos en el cual llegan con síndrome de Cushing derivado de que utilizan como pasta al azar el Clotiplex, ¿verdad? Entonces es bien importante pues ese plan educacional que ustedes le puedan dar a sus pacientes para evitar este tipo de complicaciones. La dermatitis candidiásica, ¿verdad? Pues en estos casos vamos a prescribir antimicóticos tópicos. En estos casos los más utilizados son a base de clotrimazol o el miconazol y muchas veces de estos los asociamos mezclados con pasta al azar. Si existe o asociación con candidiasis oral, se puede agregar el tratamiento antimicótico oral como una anistatina 4 veces al día de 7 a 10 días y en casos severos pues ya podemos indicar incluso un fluconazol oral. Cuando ya vemos algún tipo de sobreinfección bacteriana, pues en estos casos podemos asociar antibióticos sistémicos y en las dermatitis de contacto alérgica, como son las de contacto alérgica por el elástico del pañal, en estos casos pues podemos prescribir corticoides de baja potencia y el uso de pasta al azar como siempre y pues obviamente evitar el agente causal para que ya no se den estas dermatitis. Entonces, ya concluyendo, pues sabemos que la dermatitis irritativa del pañal es una condición muy común dentro de los lactantes. Recuerden que la oclusión del pañal crea un ambiente propicio para la irritación de la piel y las medidas de cuidado de la piel son totalmente fundamentales. La dermatitis del pañal es una forma de dermatitis de contacto irritativa que se presenta en las superficies de la piel que están en contacto directo con el pañal. Sin embargo, las erupciones en el área del pañal también pueden ser la manifestación de otras afecciones que pueden estar exacerbadas o ser independientes del pañal, por lo que ante la falta de respuesta al tratamiento es necesario evaluar los diferentes diagnósticos diferenciales. Así que muchas gracias y espero pues que les haya aprendido acerca de esta patología. Estoy ahí por cualquier duda o pregunta, anuente a sus preguntas. Buenas noches, doctor. Creo que usted tocó de un tema muy importante sobre el uso de los esteroides. Creo que más y más en las emergencias, cuando miramos dermatitis, miramos las mamás con el uso del famoso Clotriplex. ¿Qué recomienda usted como pediatra? ¿Cómo debíamos aconsejar las mamás sobre el uso de esa crema? Porque algunos lo echan 4 o 5 veces al día, piensan que va a mejorar. Sí, definitivamente, pues dentro del interrogatorio creo que es bien importante el consultar qué es lo que ellas utilizan para la aplicación con cada cambio de pañal, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Pues ya sabrán como el nivel educativo de la mayoría de nuestra población es muy baja. Se dejan llevar muchas veces por cosas que farmacéuticos o de las farmacias dejan o porque la vecina o porque la otra persona lo utiliza. Entonces, es bien importante siempre cuando ustedes pregunten qué es lo que utilizan y qué mejor si les pueden mostrar a veces eso, ¿verdad? Enséñeme qué es lo que usted aplica, ¿verdad? Porque a veces ellos creen que es pasta al azar o porque tiene a veces algún tipo de rojez y como obviamente les va a funcionar
el aplicar eso, pues obviamente muchas veces siguen utilizando esto como que fuera algo preventivo, ¿verdad? Entonces, realmente aquí, como todo, pues es la educación que ustedes le van a dar en el momento del plan educacional, cuando ya les va a tocar en su momento, cuando les toque ese seguimiento del niño sano, el seguimiento del crecimiento, desarrollo, siempre tiene que estar presente en ustedes ese plan educacional hacia las mamás, el enseñarles cómo debe realizarse el cambio de pañal, cada cuánto, con qué frecuencia, y sobre todo recalcar la no utilización de estas cremas para evitar este tipo de, sobre todo el síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se ve muy frecuentemente, es muy frecuente que, que se vean este tipo de efectos secundarios por el mal uso de este tipo de cremas. Entonces, mi sugerencia es siempre pues ese plan educacional que ustedes le puedan dar es preguntar siempre qué es lo que le pone y que si se puede, pues que les muestren, ¿verdad? Porque pues a veces, como les digo, a veces lo hacen por esa falta de educación o eso de que creen que eso pues se puede utilizar diariamente. Gracias, Doc. Sí, en el caso de, pues, cuando existe una dermatosis inflamatoria, pues como sabrán, pues como el agua de manzanilla, pues realmente la manzanilla tiene un efecto desinflamatorio y pues en estos casos sí se puede sugerir los baños de asiento. Y lo otro también que por lo general también dejamos cuando hay dermatosis también muy inflamatorias son los lienzos con acetato de calcio, ¿verdad? Como pues el famoso este Domebor o estos que, o el Farlaborin, ¿verdad? Que estos son a base de acetato de calcio y que estos por lo general muchas veces son como secantes también, ¿verdad? Funcionan como secantes, sobre todo en estas dermatosis que están ulceradas. Entonces estas funcionan como secantes y la verdad es que funcionan bastante bien los asientos de asiento en estos casos, sobre todo las que están ulceradas, ¿verdad? Que funcionan como secantes, ¿verdad?